Otra de las escalas importantes en nuestro sistema musical, que es el sistema musical temperado, que se deriva de la escala modelo tipo, por donde van a aparecer muchísimas más escalas. Y es la escala que en mi metodología he denominado como escala cromático-diatónica, por algunos aspectos que ya le he explicado anteriormente. Sé que en el mundo entero, en muchos lugares del mundo, se busca sintetizar o cifrar muchos conceptos, hacerlo lo más corto posible, pero hay momentos en que debemos, aunque sea un concepto un poco largo, debemos de respetarlo. Y en este caso aparece una escala que he denominado, y, es, y esa denominación o esa concepción, quiero que usted la analice, que es la escala que erróneamente se ha llamado cromática, porque han considerado todos los semitonos como, como cromáticos o por un problema de comodidad o de falta de conocimiento o de metodología errónea, lo han llamado medios tonos y no sabemos si es sostenido o si es bemol. Entonces, como a mí me gusta hacer una unión de lo científico con lo práctico, la propuesta es llamarle a esta escala como la escala cromático-diatónica o diatónico-cromática. En este caso vamos a ver la escala cromático-diatónica porque comienza con un semitono cromático y se va repitiendo. Vamos a utilizar la escala modelo tipo, que es la escala de do, y vamos a hacerla ascendentemente con semitonos, ya sean cromáticos o diatónicos, respetando algo también que tiene nuestro sistema musical temperado, que es la inercia fónica. Y les recuerdo, porque lo he comentado varias veces en tutoriales anteriores, los cuales les recomiendo que pasen por mi canal y los vean, que es que los sonidos ascienden con sostenidos y doble sostenido en casos específicos y descienden con bemoles y doble bemoles también en casos específicos. Entonces, respetando eso, vamos a partir a construir la escala cromático-diatónica desde el do 3 ascendentemente. ¿Cómo queda la escala? Do 3, do sostenido 3, semitono cromático. De do sostenido 3 a re, semitono diatónico. De re a re sostenido 3, semitono cromático. De re sostenido 3 a mi 3, semitono diatónico. De mi a fa natural 3, semitono diatónico natural. Y aquí en este caso está viendo que hay dos semitonos diatónicos que continúan. No, yo no he dicho medios tonos en ninguno. He especificado que son semitonos o cromáticos o diatónicos. En este caso, del re sostenido al mi natural, hay un semitono diatónico y de mi a fa hay un semitono diatónico natural de nuestro sistema, desde que se comenzó nuestro sistema. Continuamos. De fa a fa sostenido 3, semitono cromático. De fa sostenido 3 a sol, semitono diatónico. De sol a sol sostenido 3, semitono cromático. De sol sostenido 3 a la 3, semitono diatónico. De la 3 a la sostenido 3, semitono cromático. De la sostenido 3 a si 3, semitono diatónico. Y de si 3 a do 4, semitono diatónico natural. Hay un detalle, los que han estudiado científicamente la música, que tienen altos niveles, saben que nos han propuesto hacer esa escala que han llamado escala cromática. Vamos a justificarlo, a lo mejor hicieron para no tener que hacerle un nombre compuesto, pero yo prefiero que sea en mi metodología, que sea así, porque especificamos qué semitonos dicen. Recuerdo que decían que el séptimo grado había que bajarlo, entonces manteníamos una escala, entonces una estructura teórica que en mi modesto juicio y como pedagogo, eso lo que hace es confundir al estudiante, confundir al profesional de la música. Entonces, utilizando estos elementos que aparentemente son primarios y que muchas metodologías y muchas personas no le dan la importancia que requieren, utilicemos entonces esta escala
cromático-diatónica por semitonos, ya sean semitonos diatónicos o semitonos cromáticos. Ahora, vamos a hacer la escala, la misma escala, descendentemente. Veremos entonces qué semitono es el que existe. Si cuando le hicimos ascendentemente del primer sonido, que es do, a su segundo sonido, que se repite, que es un semitono cromático, es do sostenido, semitono cromático. Por tal motivo debemos llamar la escala cromático diatónica, porque entonces de do sostenido a re ya es un semitono diatónico. Y aquí está la justificación científica de mi teoría. Ahora, comencemos a hacerla descendentemente. Empezamos en do 4. De do 4 al próximo sonido, si respetamos la inercia fónica, entonces es un si 3 y es un semitono diatónico natural. Yo no he dicho ni medio tono y mucho menos he dicho de do 4 a do bemol 4. No he dicho do bemol. ¿Por qué? Porque si digo do bemol en este contexto, no estoy aplicando correctamente la inercia fónica. Entonces respeto los semitonos diatónicos y cómo suben y bajan los sonidos. Entonces, do 4 a si 3, de si 3 a si bemol 3 hay un semitono cromático. Entonces esta escala ya no es el mismo orden de la anterior, que es lo mismo, pero es nombrarla. Entonces la anterior era cromático diatónica y esta es diatónico cromática porque el primer semitono es el que nos va a decir su nombre, ya sea cromático diatónica o diatónica cromática. Entonces, continuamos. De si bemol 3 a la 3, que es el sonido natural, semitono diatónico. De la 3 a la bemol 3, semitono cromático. De la bemol 3 a sol 3, semitono diatónico. De sol 3 a sol bemol 3, semitono cromático. De sol bemol 3 a fa 3, semitono diatónico. De fa 3 a mi 3, respetando la inercia fónica, hay un semitono diatónico natural. Aquí yo no he dicho tampoco fa bemol, respeté lo mismo que decía do, de si 4 a si 3, aquí lo estoy respetando también. Continúo con esos sonidos. De mi 3 a mi bemol 3 hay un semitono cromático. De mi bemol 3 a re 3 hay un semitono diatónico. De re 3 a re bemol 3 hay un semitono cromático y de re bemol 3 a do 3 semitono diatónico. Entonces, aquí estamos en presencia de la escala cromático-diatónica o diatónico-cromática. De esta manera, científica y prácticamente, es como debemos de considerar la formación de esta escala, por semitonos diatónicos o cromáticos. De esta manera, ya usted sabe que todo lo que usted haga puede ser semitonos cromáticos o semitonos diatónicos. Entonces, se me ocurre decirle por la importancia de esto algo. Muchas personas, por ejemplo, vamos a pensar, quieren tocar, por poner un ejemplo, no porque yo sea guitarrista, la guitarra. Y entonces, ¿qué hacen? Incluso le estoy hablando de profesionales de la música. Buscan un libro que tiene unos esquemas de las cuerdas con los trastes y ponen el dedo uno, tal y tal. Ahí ponen, ya se aprendieron porque le dijeron que era el acorde tal. Entonces, eso es a lo que yo le llamo, sin el ánimo de criticar a nadie, ninguna metodología y nadie. Le llamo un estudio mecánico, algo que le va a cerrar los caminos futuramente. Es por eso que en la música debemos aplicar aspectos de la vida. Cuando uno va a decir algo, hay veces que uno quiere decir alguna cosa y tiene que saber el resultado o el efecto que va a provocar eso que usted dijo o ese sonido que usted tocó, qué efecto provoca en quien lo recepciona. Entonces, la propuesta es que usted lo estudie científicamente. Si usted es un músico, por ejemplo, usted es trompetista, por poner otro ejemplo, y usted no tiene acceso a un piano, es dificultoso, pero tiene una guitarrita por la casa y quiere saber, por ejemplo, los acordes para poder moverse, saber las improvisaciones, tal y tal, le adelanto algo.
Las cuerdas de la guitarra se enumeran de la más aguda a la más grave. Son 6 cuerdas. La primera es el mi 4. Y esas líneas que están en el diapasón del instrumento se llaman traste. De la cuerda al aire, el primer traste, son un semitono diatónico o cromático, como usted lo quiere llamar. Si la primera cuerda se llama mi y usted no es una persona caprichosa, entonces el primer traste, ¿cómo se va a llamar? Fa natural, porque está respetando la inercia fónica. Ahora, si usted estuviera en la tonalidad de fa sostenido mayor, usted no puede decirle fa natural, usted debe decir mi sostenido, el primer traste. Y ahí se da la enarmonía. Si se dan cuenta, le estoy haciendo explicaciones teóricas o científicas llevado a lo práctico. Entonces, la segunda cuerda de la guitarra al aire es el si3 y la tercera cuerda es el sol3. Si usted nada más va a utilizar esas primeras 3 cuerdas y va a construir el acorde de do mayor, entonces sabe que los componentes del acorde de do mayor es do, mi, sol. Para mi concepto, yo empiezo siempre de la nota melódica. En este caso, fíjese, guitarrísticamente aquí se da algo natural. La melodía va a ser el mi 4. Esa es la melodía. ¿Cómo usted continúa construyendo el acorde en armonía cerrada? El do 4. ¿Dónde aparece el do 4? Si la segunda cuerda es si al aire, usted toca el primer traste y es el do 4. Ya tiene los dos sonidos. Y el sol es la tercera cuerda al aire. Ya con esos 3 sonidos usted tiene el acorde en forma de tríada, que son muy importantes, como acorde de do mayor. Y estamos aplicando conocimiento científico al, a la práctica, a lo práctico de la música. Y estamos uniendo lo científico con lo práctico. Ahora, hay personas que agarran un esquema de esa manera, ponen el dedo uno, tocan y no saben ni quién está sonando. Bueno, continuamos entonces con la escala modelo tipo y sus derivados. Hola. Otra de las escalas que aparecen o se derivan de la escala modelo como escalas mayores es la escala pentatónica o escala pentáfona, como se ha tratado universalmente. Esta escala, que proviene de la zona asiática del mundo, es una escala mayor que quien las creó sustrayeron el cuarto y el séptimo grado. De la escala modelo, sustrayendo el cuarto y el séptimo grado, desde el cuarto al séptimo grado, se produce un intervalo muy característico en la música, que es el intervalo de cuarta o tritono, propio de los acordes quinto 7, de los acordes de séptima dominante, que estos acordes se utilizan para hacer modulaciones, para pasar, por ejemplo, desde el centro tonal mayor de sol mayor al centro tonal de si bemol. Entonces, estos acordes quinto 7, hay unos procesos que se utilizan que usted, dicho sea de paso, tiene la mayor libertad en mi metodología para hacer las modulaciones al centro tonal que usted quiera. Se utilizan para, para cambiar los colores en la música. Entonces, los asiáticos cambiaron, sustrajeron de la escala modelo tipo el cuarto y el séptimo grado. Y aparece una escala de 5 sonidos. Si esta escala, la escala tiene 8 sonidos, estamos quitando 2, entonces aparece una escala de 6 sonidos porque se repite la octava, pero realmente son 5 sonidos. Entonces, primer grado sería, vamos a hacerlo de la escala modelo tipo do, de do a re, segundo grado de re a mi, quitaron el semitono diatónico de la escala modelo tipo, lo quitaron, hicieron, el próximo grado sería sol, y el sexto grado es la, y el do 4 ya se está repitiendo la octava. Quiere decir que en esta escala no va a tener ni cuarto ni séptimo grado. Ahora, esto es referente a la escala pentatónica. Y
Específicamente en Japón, crearon una escala que le llaman la escala pentatónica japonesa, la escala Irahoshi, desde su centro tonal. Preferentemente, ellos la hacen desde el relativo menor de cualquier tonalidad. Entonces, en este caso, ellos hacen, por ejemplo, la escala eh, Irahoshi, suprimen el segundo grado y el quinto grado. Estas personas se tomaron la libertad de decir, bueno, esto es una zona de Asia que tiene una pentatónica basada en la escala modelo o tipo. Le sustrayeron el cuarto y el séptimo grado, nosotros vamos a tener toda la libertad de hacer otra escala pentatónica, pero vamos a sustraer el segundo y el quinto grado. Pruébela y ustedes verán. Hace unos días vi algo que le comenté, se lo envié a una alumna mía, una alumna que estamos trabajando mi nueva metodología y le está yendo muy bien a ella. Y la respuesta de ella es cuando leyó todo, me dijo, pero ¿por qué se complican de esta manera si es solamente, miren, en pocos minutos le he dicho a usted el objetivo de esas escalas pentatónicas? La japonesa, la Irahoshi, es suprimir el segundo y el quinto grado del centro tonal mayor. Ahora, ellos la hacen más desde su relativo menor. ¿Qué sería entonces? Desde el relativo menor de un centro tonal. Sería, en el caso de do, sería la, si, do, quitan el re, dejan el mi y ponen el fa y se repite el la. No tocaron el sol. Entonces, hay que ver la distribución interválica porque en varios escritos que he visto referente a esta escala, muy interesante la escala, una escala que abre muchos caminos a los compositores. Si usted quiere hacer o le mandan música por encargo de la zona asiática, estas dos escalas son geniales. ¿En qué está mi contradicción referente a esto? Igual que en la escala modelo tipo, es que después de que se construyen esas escalas, guiándose por periodos de la música, que es el periodo modal, con las escalas modales, entonces ellos le aplican el mismo proceso a las escalas pentatónicas y a las escalas pentatónicas japonesas, que es el Irahoshi. Y en mi caso personal, desde el punto de vista científico práctico, como doy mucho hincapié a los intervalos, lo que usted se va a encontrar en el futuro, lo que usted más va a trabajar referente a los instrumentos transpositores, los centros tonales correctos para escribir para orquestas, es los grados de la escala. ¿Qué función armónico-melódica cumplen esos grados de X escala? Entonces, mi propuesta es que si usted hace, por ejemplo, en caso del periodo modal, si usted hace do, re, mi, fa, sol, la, si, do, esa es la escala modelo tipo, esa es la escala de do mayor. Sin embargo, al primer grado, que es la tónica, le dicen jónico, al segundo, dórico, etcétera, 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 que yo sinceramente en mi metodología desecho esa parte y ya futuramente le voy a demostrar por qué. Porque esta escala, modelo tipo, según conclusiones armónico-melódicas que yo he llegado y he creado, da otras nuevas posibilidades. Entonces, hasta este punto, espero que este tutorial les sirva para continuar abriendo puertas en su profesión, al entendimiento, sobre todo a la parte científica para llevarlo a lo práctico y entender, de decir, por ejemplo, esto que hice o esto que antes me era tan dificultoso, ahora lo veo con mucho más claridad. Para que tenga una mejor idea de lo que estaba comentando anteriormente y para tener una ejemplificación gráfica de lo que hemos tratado, les presento una escala, otra variante de escala pentatónica de la zona de Indonesia en Bali
y Java. Por las informaciones que he buscado, también esta escala se utiliza mucho en Japón. Esta escala, como les muestro, así en primera instancia, es la escala Pilot de 8 sonidos. Si se dan cuenta, hemos utilizado como centro tonal el centro tonal de Do. Y entonces aquí aparece Do, Re bemol, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si bemol y Do. Esta es la escala que le llaman Pilot. Es la forma primaria donde nos muestran a nivel internacional cómo se hace la escala. Ahora, yo les muestro cómo yo veo esta escala, que para mí no es más que la escala del centro tonal mayor de la bemol desde su tercer grado. Si se fijan en los signos que cambian la altura de los diferentes sonidos, en el segundo grado está re bemol, en el tercero está mi bemol, en el sexto grado está la bemol y en el séptimo grado está si bemol. Entonces, esta escala realmente no es más que la escala de la bemol mayor como centro tonal desde su tercer grado. Esto modestamente es mi visión melódico-armónica. Son mis propuestas y sugerencias, mis nuevas propuestas y sugerencias. Y aquí le muestro entonces la misma escala, pero ya con mi indicación, para que la persona que la vaya a asumir, o el estudiante, el músico profesional, el compositor que la quiera utilizar para su música, entonces este es el objetivo fundamental. Quiere decir que la escala primaria, Pilot, para mí no es más que la escala de la bemol mayor desde su tercer grado mayor. Aquí les presento la escala Pilot, pero ya como una escala de 5 sonidos. En mis conclusiones, en lo que veo, en mi análisis de esta escala, aplicando mi metodología y respetando la metodología que he venido mostrando en estas propuestas y sugerencias, desde la escala modelo tipo, donde se sustraen sonidos, en este caso 2 sonidos, para convertirlo en pentatónica, una escala de 5 sonidos, de 6 exactamente porque se repite casi siempre la fundamental, la tónica. Nos damos cuenta que esta escala a primera instancia es una escala de 5 sonidos, pero no es más que la escala, en mi modesto juicio, no es más que la escala del centro tonal de la bemol desde su tercer grado, suprimiendo el segundo y el sexto grado. Aquí nos encontramos esta primera variante que ellos le llaman Selicer y han tenido toda la libertad para suprimir 2 elementos de la escala de 8 sonidos para convertirla en una pentatónica diferente. Y a diferencia de la escala pentatónica tradicional que suprime el cuarto y séptimo grado, y a diferencia de la escala Hirohoshi japonesa que suprime el segundo y el quinto grado, en esta escala se han tomado toda la libertad para suprimir el segundo y el sexto grado. En este caso, el segundo es común con la escala Hirohoshi, pero el sexto grado, no es más que en cualquier centro tonal su relativo menor, en esta escala, en esta variante pentatónica de la escala Pelot, que ellos le llaman Selicer, se han tomado la atribución de quitar el sexto grado, que es en cualquier centro tonal mayor el relativo menor. Entonces, esta sería una de las variantes de esta escala. Bueno, aquí estamos presentando otras de las variantes de la escala Pilot en su función pentatónica. Esta variante específicamente, ellos le han nombrado Tenbun. No sé si será por alguna zona específica o por su característica, por su sonoridad,
pero aquí le estoy mostrando la escala normalmente como nos la han mostrado, sin aplicar mi visión metodológica. Entonces, aquí aparecen los sonidos Fa 3, Sol 3, La bemol 3, Do 4 y Re bemol 4. Le aplico mi visión metodológica y yo la veo de la siguiente forma. Esto no es más que la escala de La bemol mayor desde su relativo menor, que es el sonido Fa, donde se construye la escala de su relativo menor. Y aparecen entonces Fa, Sol, La bemol, Do, Re bemol. Quiere decir que en esta escala, esta variante de la pentatónica llamada Tenbun, ellos se han tomado la atribución también de suprimir el segundo grado del centro tonal mayor del La bemol y en este caso el quinto grado, que también tiene similitud con la escala Hirohoshi japonesa. Entonces, estamos en presencia de esta variante de la escala Pilot en pentatónica con 5 sonidos desde su relativo menor. Antes de presentarles esta tercera variante de la escala Pilot pentatónica, quería decirles que usted tiene también la posibilidad de crear sus propias escalas pentatónicas basado en esto que han utilizado esta parte asiática del mundo referente a la pentafonía. Entonces, esta escala, que sería una tercera variante, y dicho sea de paso, existen muchas variantes más. Existen varias variantes según la zona, según varias de las zonas en Asia, preferentemente en Indonesia, en Japón, en China, en varios lugares. Eh, esta variante que ellos le llaman Sunaren, es una variante de escala pentatónica de la Pelov original de 8 sonidos, pero con 5 sonidos, 6 sonidos repitiendo su octava. Desde su séptima mayor, según mi metodología. Entonces, en primera instancia, nos muestra una escala que los sonidos son Sol natural 3, La bemol 3, Si bemol 3, Re bemol 4 y Mi bemol 4. Aplicando mi visión armónico-melódica, aplicando mi metodología y respetando los parámetros que nacen desde la escala modelo tipo y las escalas pentatónicas que hemos visto anteriormente. Mi conclusión es que esta escala no es más que la escala de La bemol mayor desde su séptima mayor, donde se suprime el, el tercer grado en este caso y el sexto grado. Dos elementos también fundamentales, pero ellos tuvieron la libertad de, de suprimir estos grados. En este caso, está la escala de La bemol mayor desde su séptimo grado con su séptima mayor, su tónica, que es el segundo grado, su segundo grado, que es el tercer grado de esta escala, su cuarto grado, y ellos suprimen el tercer grado mayor, que en este caso es la nota do natural, y ponen el Re bemol 4 y la quinta de esta tonalidad, de este centro tonal, que es el Mi bemol 4, quedando la escala Sunaren de la siguiente forma: Sol 3, La bemol 3, Si bemol 3, Re bemol 4 y Mi bemol 4. En este momento quiero decirle que estamos en presencia de nuevas escalas, de nuevas visiones de escala, y que es una puerta abierta a los creadores, a los improvisadores, para poder crear sus propias escalas y lograr un estilo propio y diferenciarse de todo, que somos miles, millones de músicos en el mundo entero haciendo música, ya sea como intérprete o como compositores. Entonces, esto es una ventana abierta a la creación y quería compartírsela en estas propuestas y sugerencias, también aplicando mi metodología y mis propuestas y sugerencias, valga la redundancia, en la manera en que usted
le sugiero que asuma la música. Todos estos elementos están reflejados en mi libro de armonía. Armonía horizontal, vertical y general. Aquí demuestro algunos de los elementos que contiene mi libro, el cual les recomiendo al 100%. En este gráfico le muestro como un resumen todo lo que vimos anteriormente, desde la escala Pilot de 8 sonidos y sus diferentes variantes, de la forma en que nos presenta la escala y en la parte de abajo con la indicación desde mi punto de vista metodológico, desde el punto de vista de cómo yo enfrento estas escalas. Es que he encontrado modestamente un camino, he abierto una puerta a un camino al entendimiento para ubicarme dentro de un centro tonal específico y no tener esa rigurosidad de entonces tener lo de los grados, que si en tal escala es tal. No, no, yo me ubico en un centro tonal, es la propuesta que le hago, ubicarse en el centro tonal del centro mayor de donde sale todo y llegar a estas conclusiones. Entonces aquí le muestro este gráfico como resumen de esta parte de la escala Pilot. Muy importante esta escala, una escala que tiene unas sonoridades y de hecho voy a empezar a buscar a partir de este momento. Estamos en enero del 2024, cuando estoy haciendo estas propuestas y sugerencias, finalizando ya el mes de enero del 2024, voy a empezar en la primera oportunidad que tenga, a buscar información ya en lo práctico de música de este tipo de escalas. Y eso estoy seguro que va a abrir muchas puertas a la creación, a la improvisación, a construir nueva música, nuevas ideas. Y quería concluir diciéndole que esta escala tiene muchísimas variantes, como le decía anteriormente, que usted puede hacer sus propias variantes. Entre ellos también he investigado que en Indonesia, en la zona de Java, también ellos tienen otras variantes que son la peló ben y la peló balán. Esto lo dejo para que si como yo es una persona curiosa que siempre quiere estar aprendiendo e investigando, entonces le dejo para que usted se interese. Esto sí le aseguro que es una nueva puerta a la creación. Estas son puertas que se abren a la creación y tengo el placer de compartirlas con usted, con el mayor honor y el mayor respeto. Entonces, damos concluida la parte de las escalas pentatónicas, específicamente la escala tradicional pentatónica, donde se suprime el cuarto y el séptimo grado, las escalas con su variante, la Hirohoshi japonesa, donde se suprime el segundo y el quinto grado, y aquí en la escala Pilot de 8 sonidos y en su función pentatónica hemos explicado anteriormente los grados que ellos suprimen. En este caso, hemos visto que suprimen en algunas variantes el segundo grado, en otras el segundo, el sexto, en otras suprimen el quinto grado, en otras suprimen hasta la tercera mayor del centro tonal. Entonces han tenido toda la libertad y esto es algo maravilloso porque son nuevas sonoridades y son puertas abiertas a la creación. Entonces, hasta este punto, espero que este tutorial les sirva para continuar abriendo puertas en su profesión, al entendimiento, sobre todo a la parte científica para llevarlo a lo práctico y entender, de decir, por ejemplo, esto que hice o esto que antes me era tan dificultoso, ahora lo veo con mucho más claridad. Entonces, ese sería el objetivo. Si estos temas son de su agrado, le agradezco mucho que usted deje su comentario, deje sus impresiones. Me gusta tener un intercambio bajo el respeto, ante todo el respeto, y usted puede tener otro concepto y yo tener un concepto, no me voy a poner bravo por eso, lo discutimos o lo intercambiamos y si llegamos a una conclusión sería muy chévere. Les dejo una pregunta en nuestro sistema musical. Esa misma pregunta ha estado en otras
propuestas y sugerencias anteriores en esta lista de mi canal de YouTube, es que todos los sonidos enarmónicamente en nuestro sistema pueden tener hasta 3 nombres. Ejemplo, sonido re. Re, es mi doble bemol y es do doble sostenido. Aquí he utilizado los signos que cambian la altura, los signos que nuestro sistema me facilitan para llegar a esta conclusión, y todo está dentro de las reglas científicas de la música. Ahora, todos los sonidos, estamos hablando de 12 sonidos, todos tienen hasta 3 nombres, pero hay una excepción. Hay uno solo que tiene 2 nombres. ¿Sabe usted cuál es? Entonces, si se motiva y quiere intercambiar en la cajita de los comentarios, le agradezco que dejen su opinión, que dejen sus valoraciones, sus criterios referentes a eso. Si quiere tener algunos criterios referentes a algo que vuelvo a hacer hincapié, de borrar del vocabulario medios tonos, estoy en la mayor disposición de seguir demostrando que es un error. Bueno, repito, salud, éxitos y bendiciones. Feliz 2024.